Hola, comenzamos y vamos con las noticias que se encuentran en los medios censurados para que puedas contrastar con los que tienes acceso. Pues estamos a 13 de abril de 2023. Rusia, RT, arrestan en Estados Unidos al sospechoso de filtrar los documentos secretos del Pentágono. Lula arremete contra el dólar. ¿Por qué no podemos comerciar con nuestras propias monedas? Lavrov, América Latina y el Caribe no deben ser un campo de batalla entre potencias. ¿Qué hay detrás del aumento de la violencia que alarma a Ecuador? Un exministro de Perú es condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de un periodista en 1988. RT visita un centro de reclutamiento de voluntarios para las Fuerzas Armadas de Rusia. Biden dice estar preocupado por la filtración de documentos del Pentágono, pero no por su contenido. Difunden imágenes del arresto del presunto autor de las filtraciones del Pentágono. Vacuna contra la soledad. Crean en México un dispositivo para aliviar trastornos psicosociales. Desaparece una avioneta cuando volaba sobre las Islas Galápagos en Ecuador. Embajador ruso en Londres protesta por la eliminación de su entrevista en The Times. China. La visita de Lula marca un hito en las relaciones con Brasil. BBC, Estados Unidos espió al jefe de la ONU al considerar que complace demasiado a Rusia. Político, Kiev está enojado por las filtraciones del Pentágono. Biden vuelve a meter la pata hablando en público y la Casa Blanca lo corrige. Macron, ser un aliado no significa ser un vasallo. Petro y Duque chocan en las redes por el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016 en Colombia. Rusia con Sputnik Mundo. Se filtraron durante meses los documentos del Pentágono revelados. Son solo la punta del iceberg. Budapest confirma que sale del Banco Internacional de Inversiones a causa de las sanciones de Estados Unidos. La Unión Europea asigna 1.000 millones de euros para reembolsar el suministro de municiones a Ucrania. Unos 15 países interesados en unirse al BRICS, incluida Latinoamérica. Así comenzó la guerra contra el pueblo de Donbass en 2014 a ojo de un veterano de la Milicia Popular. Rusia y China condenan los intentos de frenar la democratización de las relaciones internacionales. FSB ruso, servicios especiales de Ucrania, están detrás del atentado contra el periodista Tatarsky. Francia estaría bloqueando el envío millonario de municiones a Ucrania. Rusia está ganando la batalla en Artyomovsk y ya controla gran parte de la ciudad. Cancillería rusa, el armamento occidental para Kiev podría aumentar la aviación civil en el mundo. China, CGTN, Xi Jinping inspeccionó la ciudad de Guangzhou. También en portada, Xi Jinping inspecciona las fuerzas navales del Comando del Teatro de Operaciones Meridional del EPL. Y seguimos con noticias de portada. El vicepresidente chino se reúne con el director ejecutivo de Intel. Y por último, en portada, el líder brasileño es testigo de la toma de posesión de Dilma Rousseff como directora del nuevo banco del BRICS y encuesta sobre la filtración de documentos clasificados de inteligencia en Estados Unidos. Otras noticias son encuesta, la violencia armada en Estados Unidos es demasiado grave para solucionarse. Rusia publica informe final sobre investigación de actividades biológicas militares de Estados Unidos en Ucrania. El líder brasileño es testigo de la toma de posesión de Dilma Rousseff. La ministra de Relaciones Exteriores alemana visitará China. CMG firma acuerdos con la Universidad de Hangzhou de Ciencia y Tecnología. Irán, con Hispan TV, Irán ve preocupante el caso de laboratorios biológicos de Estados Unidos. Israel, un régimen sustentado en el apartheid, según las ONGs internacionales, además. Palestina libre, Día Mundial de Al-Quds, lo que para nosotros en Occidente es Jerusalén. Irán pide mayor cooperación frente a las políticas de Estados Unidos en Afganistán por su continuo terrorismo e inseguridad. Terrorismo de Estado de Israel durante sus 75 años de existencia repleta de guerra y derramamiento de sangre. Nasrallah, Día de Al-Quds, parte principal de guerra para liberar Palestina. El líder de Hezbollah, líder de Hamas, Israel enfrenta la desintegración y el colapso. Ismail Haniyeh. Yihad Islámica Palestina, es tiempo de decir basta a Israel. Siad al-Nahala. Irán realiza el mayor desfile naval en apoyo al pueblo palestino, precisamente ante las violaciones de Israel.
Turquía, TRT en español, en portada, Erdogan, entregaremos las primeras casas de pueblo en Gaziantep y Kahramanmaraş en la fiesta del Ramadán. Otras noticias, la diplomacia solidaria es el resultado de nuestra política exterior emprendedora y humanitaria. ACAR inaugura ciudad de tiendas de campaña de la OTAN en Antakya. El Mar Negro nunca será un mar de la OTAN. El huracán tropical Freddy deja 1.000 muertos en Malawi y medio millón de personas sin hogar. Macron apoyó el status quo en Taiwán y la política de una sola China. El Reino Unido asegurará garantía para el fondo adicional de 500 millones de dólares a Ucrania. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana, informe sobre la operación militar especial rusa en Ucrania. ¿Qué es lo que dice ese informe? Durante las últimas 24 horas, las pérdidas totales del enemigo en la dirección de Donetsk ascienden a 300 militares ucranianos, un vehículo de combate de infantería, 6 blindados de combate, 2 vehículos, un obús de 20, así como una montura de artillería autopropulsada. Otras noticias que coge este medio en portada. eh, Masrabillas, estilo arquitectónico único que adornan los antiguos barrios de Damasco y Alepo. Puente aéreo de 10 vuelos para transportar ayuda rusa a Siria. Una leyenda de hace más de 6.000 años convierte a los sirios en los primeros en celebrar el Día del Amor. Siria y Arabia Saudita anuncian el inicio del proceso de reanudación de servicios consulares y vuelos entre ambos países. Los documentos del Pentágono revelados son solo la punta del iceberg. Canciller sirio recibe al subsecretario de la Cancillería India. ¿Por qué no podemos comerciar con nuestras propias monedas?, cuestiona Lula. Frustran operación de narcotráfico en noreste de Siria. Global Time, intento de Washington de extender su hegemonía sobre el mundo, fracasará. Oman apoya resultados de la reunión entre los cancilleres saudita y sirio. Latinoamérica tiene la oportunidad de liberarse de la influencia de Estados Unidos, dice Chomsky. El Líbano con Armanar. Francia rechaza ser un vasallo de Estados Unidos según Macron. Vamos con otras noticias, además de esta, que es una de las deportadas. Siria y Arabia Saudí piden la salida de las tropas extranjeras del pueblo sirio. Sayed Safieddine, el eje de resistencia, ha unificado sus capacidades. Macron, la noticia de portada que hemos destacado, Francia rechaza ser un vasallo de Estados Unidos. Ex primer ministro iraquí se reúne con el secretario general del movimiento del Yihad Islámico. Ministro de Petróleo de Irán visita Venezuela para fortalecer las relaciones energéticas. Facciones palestinas en Siria celebran un acto con motivo del Día de Al-Quds en Damasco. Empresas iraníes presentan servicios de mantenimiento a los aviones de la mayor aerolínea. Ben Gvir critica decisión de Netanyahu de prohibir a los colonos israelíes asaltar la mezquita en Al-Quds de Al-Aqsa. Siria y Túnez reanudan sus relaciones diplomáticas y acuerdan reabrir sus embajadas. Irán y Arabia Saudí intercambian delegaciones técnicas para reabrir sus embajadas en los respectivos países. Pues Venezuela, con Telesur en portada, Venezuela conmemora victoria sobre el golpismo en abril de 2022. Otras noticias de portada protestan contra posible proscripción de Cristina Fernández. Trabajadores franceses se movilizan contra reforma jubilatoria. Estudiantes chilenos protestan contra nueva ley de seguridad. Otras noticias que también recoge el medio, López Obrador reprueba a Vicente Fox que Vicente Fox comercialice marihuana. Gobierno boliviano rectifica voluntad de diálogo con Magisterio. Consejo de Seguridad recibe informes sobre acuerdo de paz en Colombia. Reportan 1.457 líderes asesinados desde 2016 en Colombia. Fiscalía Electoral de Brasil propone inhabilitar a Bolsonaro. Migrantes se lanzan al río Bravo para llegar a Estados Unidos. Presidente dominicano llama a Estados Unidos a intervenir en Haití. Cuba y Estados Unidos dialogan en Washington sobre temas migratorios. Y para terminar, en medio de la isla, Cuba debate. Cuba y Estados Unidos sostuvieron conversaciones migratorias bilaterales. Vamos a ver otras noticias, aparte de la de portada. Banco Central aclara algunas dudas a lectores de Cuba debate. OpenAI, la empresa propietaria de ChatGPT, bajo investigación de la Agencia Española de Protección de Datos. 3 primeros meses de 2023, los más mortíferos para los migrantes en el Mediterráneo Central desde 2017. Multa de más de 3 millones de dólares de Microsoft por supuestos vínculos con Cuba refuerzan el bloqueo. Exmandataria brasileña Dilma Rousseff
asume presidencia del Banco del BRICS. Cuba celebra aniversario 21 de la victoria popular en Venezuela. El Ministerio de Economía y Planificación aprobó hoy 64 nuevos actores económicos. Presidente cubano recorre la antillana de acero y constata avance de importantes procesos inversionistas. Respuesta a matemáticas para sudar neuronas de abril haciendo de las suyas. Casi 100 parlamentarios brasileños exigieron a Estados Unidos que retire los cargos contra Julian Assange. ¿Cuáles son las tasas vigentes en el mercado cambiario cubano este 13 de abril? Para este jueves 13 de abril, la Unión Eléctrica pronostica un déficit de 610 megavatios en el pico nocturno. La Carmen López te lo cuenta.